Buenas, buenas tardes, alumnos del grupo CEPRE, ya quinto año de secundaria. Hoy tenemos clase de física, penúltima clase de física, y debo recordarles que la clase de física, la última, la vamos a hacer el día martes, ya antes de aritmética, la sesión 28. Hoy ya estamos haciendo la sesión 27 con el tema ondas electromagnéticas, ¿ya? Y para ello voy a colocarles el enlace de un profesor, ¿ya? Que explica acerca de este tema y un poquito lo hace bien, ¿ya? Vamos a ver. No, imposible, Flaca, imposible verlo, imposible. Escúchame bien. Hashtag, yo me quedo en casa. ¿Sabes en qué se parece una llamada de teléfono con la salida del sol en un nuevo amanecer y preparar una parrilla con carbón? Vamos a darte unos 5 segundos para que adivines. Efectivamente, lo común en estos tres ejemplos son ondas electromagnéticas. En una llamada de teléfono hacemos uso de un tipo de onda electromagnética llamada microondas. Cuando sale el sol nos irradia todo un abanico de ondas electromagnéticas, pero principalmente los visibles. Cuando preparamos una parrilla, el carbón principalmente nos emite la radiación infrarroja. Mi nombre es Aníbal Márquez, hoy día vamos a hacer el interesante tema de ondas electromagnéticas, donde tenemos respuesta a varias preguntas que a veces no están totalmente claras, no están totalmente resueltas en muchos vídeos que circulan. Por ejemplo, ¿todas las ondas se mueven realmente con la misma velocidad? ¿Por qué la carga tiene que estar acelerada? Hay muchas preguntas Buenas tardes, profe. que entiendes y hoy día las vamos a aclarar. Buenas tardes, Anderson, ¿ya? Damos una clase, aquí le tengo un profesor, que explica bien este tema, ¿ya? Y de ahí nos vamos a lanzar a la solución de los ejercicios, ¿ya? Ya, profesor, listo. Así que para saber cómo se originan estas ondas electromagnéticas, vamos a empezar un poco por la historia. La historia comienza cuando en 1831 Michel Faraday se da cuenta que un campo magnético variable al actuar sobre un conductor genera una corriente. Faraday se dio cuenta que para que haya corriente tenía que haber una fe, entonces relacionó la fe inducida con la variación del flujo magnético. Quizás el hecho de que Faraday sea un autodidacta hizo quizás que no pueda profundizar un poco más en el fenómeno. Había algo que Faraday no pudo darse cuenta y que estaba ahí escondido. Y tuvieron que pasar más o menos unos 20 años más para que Maxwell pudiese descubrir la importancia de esta ley de Faraday. Autodidacta, por si acaso, para algunos que quizás no sepan, son aquellas cosas que tú lo aprendes sin necesidad de un profesor. Por ejemplo, ¿qué tal si tú aprendes a cocinar grandes potajes sin necesidad de ir a una escuela de chef? Eso significa autodidacta. Y también hay autodidactas en la ciencia, ¿ya? Tales como Michel Faraday, tales como Tomás Alva Edison, que sin necesidad de ir a una universidad, a un colegio, a lo que sea, se dedicaban bastante a estudiar tales materias como la física y lograron sobresalir en ella, ¿ya? Aquí en el Perú existe, por ejemplo, el recordado José Carlos Mariatti, es un autodidacta, nunca pisó una universidad, nunca pisó una escuela, pero fue reconocido como uno de los más grandes escritores de acá del Perú, ¿ya? Escribió 7 ensayos de la realidad peruana. Entonces, como puedo decir, hay varios autodidactas, pero para ser un autodidacta hay que tener bastante carácter con uno mismo, ¿no? Tampoco cualquiera no puede ser autodidacta. A veces estamos acostumbrados a que para progresar necesitemos a alguien que nos esté por ahí martillando, oye, levántate, oye, estudia, en verdad, ¿ya? Quizás nos fastidie en el fondo, pero en verdad a veces lo necesitamos, ¿ya? Entonces, si esa persona es así, de hecho, no va a ser un autodidacta, ¿no? Porque necesita la presión para que les enseñe, necesitan la presión para que aprenda, ¿ya? Entonces, hay personas como Faraday, como dice él, que fue un autodidacta, ¿ya? Seguimos escuchando. James Clerk Maxwell, escocés, uno de los físicos teóricos más importantes que ha tenido la historia, se dio cuenta de que cuando el campo magnético variable actúa en un conductor, esa corriente se producía no solamente porque así simplemente había un movimiento de cargas, sino porque había un campo eléctrico que generaba esa corriente. Maxwell se dio cuenta de que cuando un campo magnético es variable, produce un campo eléctrico en el espacio, independiente que el conductor
esté o no esté. Maxwell, esta ley de Faraday, la incorpora en las 4 leyes más importantes del electromagnetismo que llevan el nombre de las leyes de Maxwell, y justamente se convierte en uno de los pilares para poder entender los fenómenos eléctricos y magnéticos. Un poco por el principio de la equivalencia, Maxwell pensó de que si un campo magnético variable generaba un campo eléctrico, entonces el inverso también sería posible. Buscó en los trabajos de Ampère. Aquí debemos recordar que, si bien es cierto, Oert observa por primera vez que las corrientes crean campo magnético, Oersted no hizo los cálculos matemáticos del campo magnético que creaba la corriente. Los que se encargaron de hacerlo fueron Jean Biot, Félix Savart, por eso es que los que llevan física tienen una ley que se llama la ley de Biot-Savart, y Andrés Mario Ampère. Ampère, considerado como uno de los padres del electromagnetismo, logró relacionar la corriente con el campo magnético, pero solamente vio los casos estacionarios. Y ahí fue donde Maxwell se dio cuenta que en esa ley le faltaba la variación del campo eléctrico. Y entonces amplía la ley de Ampère, y por eso es que la incorpora en sus 4 leyes y se llama la ley de Ampère-Maxwell. La ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell son 2 leyes que originaron deducir la existencia de las ondas electromagnéticas. Vamos a revisar rápidamente qué cosa dice esas 2 leyes, y entonces nos vamos a dejar nuestra pizarra y vamos a ver una parte que se llama antecedentes históricos. Michel Faraday y Joseph Henry, Faraday en Inglaterra, Henry en América, llegaron casi en forma paralela al mismo descubrimiento. Ambos se dieron cuenta que cuando un campo magnético era variable, generaba un campo eléctrico. Entonces vamos a notar por aquí este aspecto que es sumamente importante. Los campos magnéticos, cuando varían, por ejemplo, como en este caso, si tenemos un campo magnético que, por ejemplo, que en este caso aumenta, entonces ese campo magnético, al aumentar, utilizando la ley de Lenz, debe producir un campo eléctrico orientado de esta manera. Produce un campo eléctrico debido a esa variación. Esto se conoce como la ley de Faraday-Henry. Y esto es lo que nosotros debemos recordar. Ampère, que ya había estudiado el comportamiento de las corrientes del campo magnético producido, esta ley de Ampère fue ampliada por Maxwell y fue de alguna forma generalizada para el caso de cargas, campos que varían en el tiempo, y llegó a esta conclusión. Si un campo eléctrico es variable, genera también un campo magnético. Esta es la ley que se conoce como la ley de Ampère-Maxwell. Entonces nosotros la debemos recordar y la vamos a graficar por acá. Si nosotros tenemos un campo eléctrico que, por ejemplo, está así, varía, vamos a poner aquí varía, variable. Vamos a suponer que este campo magnético variable está también aumentando. Vamos a suponer el caso que aumente. Es importante entender que ese campo eléctrico, al aumentar, va a producir un campo eléctrico que no se opone, como en el caso de la ley de Faraday. Si tú revisas la ley de Ampère-Maxwell en forma matemática, esto lo ves en física 4, en teoría de campos electromagnéticos, aquí no hay un signo menos. Aquí sí el sentido del campo magnético va a coincidir, ¿no?, con la regla de la mano derecha. Cuando Maxwell observó estos 2 fenómenos, pensó lo siguiente: así como en el caso del sonido, cuando producimos un cambio de presión, ese cambio de presión se va propagando en el espacio hasta otro punto. De la misma forma como se propagan, por ejemplo, las ondas sonoras, entonces también se podría propagar una onda electromagnética. Una variación del campo magnético produciría un campo eléctrico, y si este campo eléctrico hacemos que sea variable, produciría otro campo magnético, que si es variable produciría otro campo eléctrico, y así se iría propagando en el espacio. A esa variación del campo eléctrico nos da estas propiedades.
Las ondas electromagnéticas, al igual que todas las ondas, transmiten forma, como se propaga, por ejemplo, las ondas sonoras, entonces también se podría propagar una onda pero electromagnética. Una variación del campo magnético produciría un campo eléctrico, y si este campo eléctrico hacemos que sea variable, produciría otro campo magnético, que si es variable produciría otro campo eléctrico, y así se iría propagando en el espacio. A esa variación del campo eléctrico y magnético se llama así, onda electromagnética. Si nos preguntan qué es una onda electromagnética, la respuesta está ahí en la pizarra. Son perturbaciones del campo eléctrico y magnético que se propagan de un punto a otro. En estas ondas electromagnéticas, lo que nunca debemos olvidar es anotar estas propiedades. Las ondas electromagnéticas, al igual que todas las ondas, transmiten energía de un punto a otro, transmiten energía y transmiten cantidad de movimiento. Una forma de darme cuenta que transmiten energía es, por ejemplo, la razón por la que funciona tu teléfono. Cuando tú recibes una onda electromagnética en tu teléfono, esa señal hace mover electrones en nuestro teléfono que activan el circuito para que comience a funcionar. Entonces, una onda electromagnética produce el movimiento de electrones o de partículas cargadas que están en otro punto. Y si no hay sitio donde se agarra, se mueve a tierra, es por eso que los electrones, al ser movidos en tu celular, a través de las ondas electromagnéticas, produce ese espacio de calor. No sé si ustedes han notado, alguna vez han contestado una llamada o algo por ahí y se ha prolongado 2, 3 horas y han comenzado a sentir generalmente que el teléfono comienza a calentar, debido a que las ondas electromagnéticas también transmiten calor. ¿Ya? Digamos. Es cierto también que cuando nosotros, por ejemplo, una persona está caminando y es atravesada por ondas electromagnéticas de radio, microondas, también nuestros electrones vibran. Nosotros no nos movemos en conjunto, pero nuestros electrones, nuestras partículas cargadas también van a vibrar. Estas ondas electromagnéticas, al igual que todas las ondas, es muy importante recordar esto, no transportan materia. No transportan materia, no transportan masa, eso es muy importante. Y para producir cargas eléctricas, o perdón, para producir ondas electromagnéticas, necesito que las cargas estén oscilando. Necesito cargas oscilantes o, en otras palabras, debo reconocer esto, deben ser cargas aceleradas. Cargas aceleradas. Y aquí queremos explicar lo siguiente. Pregunta, ¿por qué las cargas tienen que estar aceleradas? ¿Por qué las cargas no pueden moverse con velocidad constante? Y la explicación es la siguiente. Explicarlo matemáticamente es un poco complejo, eso se ve en cursos más avanzados de física, pero cualitativamente sí podemos entender la idea. La idea es esta, mira. Cuando una carga se mueve, irradia energía hacia todo el espacio. Es igual el sonido, es una onda tridimensional. Esta energía que viaja junto, asociada a toda la carga que se mueve, en cada punto del espacio tiene un vector campo eléctrico y tiene un vector campo magnético. Ese campo eléctrico y campo magnético tiene un vector que se llama vector de Point, que determina la dirección de la propagación. Y entonces en cada punto del espacio, por la parte de encima o la parte superior de la carga que esté en movimiento, tiene un vector de Point, por ejemplo, apuntando hacia abajo. Y el que está o el punto simétrico abajo, también tiene un campo eléctrico, tiene un campo magnético, y utilizando la regla de la mano derecha vamos a encontrar que encontramos un vector de Point hacia arriba. En toda la región del espacio vamos a encontrar siempre que tenemos un vector de Point apuntando para arriba y otro apuntando hacia abajo. Esos dos vectores, si los descomponemos, vamos a encontrar que las componentes, o van a tener dos componentes que se anulen, pero van a tener dos componentes en la misma dirección, que es la que determina la dirección en la que se propaga la energía de una carga, de una partícula cargada. Entonces podemos decir que con una partícula está cargada, toda la energía está viajando en la dirección en la que se mueve la carga. Ahora escucha bien, cuando la carga se mueve con velocidad constante, la región anterior, como la carga va avanzando, va creando nuevos campos eléctricos y va generando nueva acumulación de energía. Hay un incremento de energía en la parte de adelante que justo va a ser igual a la reducción de energía en la parte de atrás.
Entonces, cuando la carga se mueve con velocidad constante, el incremento de energía en la parte delantera y la disminución en la parte trasera porque está avanzando son iguales. Entonces existe un equilibrio de energía. No hay ningún exceso de energía, por lo tanto, no irradia. Esa es la explicación. Cuando la carga se acelera, la parte delantera tiene un campo eléctrico un poco mayor, está más rápido aumentando, y atrás está disminuyendo más lentamente. Entonces, si el campo se incrementa en la parte de adelante, el incremento de energía es mayor y detrás es menor. Cuando la carga se acelera, el incremento de energía en los puntos delanteros y la disminución de energía en los puntos traseros no son iguales. Y esa diferencia entre más incremento y menos reducción hace que ese excedente se irradie al exterior en forma de onda electromagnética. Por eso es clave saber que solo las cargas cuando tienen aceleración producen radiación electromagnética. Recuerden que en el tema de potencial eléctrico hablamos de las cargas que se mueven en forma cuasi-estática, porque si se mueve en forma cuasi-estática no emite energía, pero cuando la carga se acelera, acuérdate que emite radiación electromagnética. Si la carga solo emitiría o solo se acelera, emite como un pulso de onda electromagnética, como un pulso, es como si tuviéramos una cuerda y solamente le doy un pulso. Pero si la carga está oscilando, está acelerando de diferentes formas, o sea, tiene una aceleración variable, lo que va a hacer también es emitir constantemente energía. Por eso, la forma de producir ondas electromagnéticas tiene que ser con circuitos oscilantes. Y esa es la forma de producir una onda electromagnética en una antena. Vamos a ver este dibujito que está acá adelante y vamos a ver algunas características que tienen las ondas electromagnéticas. Una onda electromagnética se produce, o una de las formas, creo, más sencillas de producir, es tener un circuito de corriente alterna. Pueden buscar también en mi canal el tema de corriente alterna. Si vamos a suponer que en un instante un extremo del generador es carga por el lado positivo y el otro negativo, entonces esta placa se carga positivamente y esta negativamente. En esta región habría una línea de fuerza que va de carga positiva a carga negativa, y entonces en este punto del espacio vamos a tener un vector campo eléctrico que sería, por ejemplo, así, para arriba, sería un campo eléctrico. Esta corriente que se está moviendo produce a su vez también en un punto del espacio un campo magnético, porque como este generador es variable, las cargas están cambiando, este campo no es constante, al ser variable este campo crea un campo magnético que también va a ser variable. Estos dos campos, como la corriente empieza a cambiar, este campo comienza a cambiar y irradia, por si acaso, en todas las direcciones. Pero nosotros nos vamos a fijar solamente en una. Vamos a fijarnos solamente en esta dirección. ¿Qué pasaría si al momento de variar empiezan a aparecer muchos campos eléctricos? Esos campos eléctricos son de esta manera. Un campo eléctrico que va aumentando, mira la flechita, después llega a ser cero, se invierten, nuevamente se invierten para arriba, luego para abajo, están como ves variando. Cuando a veces nosotros vemos en los dibujos esta línea no es una superficie como la superficie del agua. No existe ninguna sustancia que vibre o no hay una superficie que esté aumentando o disminuyendo. Lo que hay es una envolvente, una línea imaginaria que va a envolver al campo eléctrico que está aumentando y disminuyendo. Estas líneas rojas entonces representan el campo eléctrico y estas líneas transversales el campo magnético. Siempre entre el campo eléctrico, el campo magnético y la velocidad de propagación existe este pequeño eje de coordenadas, esa distribución. Para poder entenderlo mejor, a ver si lo dejo un poquito, nosotros debemos entender que este es un sistema de coordenadas, así es un sistema de coordenadas. Este es el eje de la X que está saliendo de la pared, este es el eje de la Y y este es el eje de la Z. La componente eléctrica del campo estaría vibrando al ras de la pared, el campo magnético estaría así como perpendicular a la pared, y la propagación sería a lo largo del eje Y a lo largo de la pared. Entonces, este sistema de coordenadas que ves aquí, mira, es justamente el que dibujamos de esta manera. Todas las características que vamos a mencionar van a ser respecto a esa onda electromagnética, esa onda que se supone es como una sola que hemos logrado captar en el espacio. También se conoce como una onda plana polarizada. Esta es una onda
que le hemos recortado, le hemos eliminado cualquier otra componente. Hay otras zonas más complejas donde esto puede ir girando también en el espacio, pueden haber variaciones, pero nosotros vamos a tomar la más simple. Si hay alguna otra componente que ha sido eliminada, ya ha quedado así. Cuando queda así, como vamos a decir, limpia, solamente un campo eléctrico y un magnético, esto se llama una onda plana polarizada. En esta onda podemos ver nosotros algunas propiedades. La primera propiedad es esta, mira. La onda tiene dos componentes. Escucha bien esto. Nunca se debe decir dos campos, perdón, nunca se debe decir dos ondas. Nunca puedo decir posee dos ondas. No hay onda eléctrica y hay onda magnética. Siempre debe decir posee dos componentes. También está bien decir dos campos. O sea, hay dos campos en la onda, dos componentes. Más vayas a decir la onda electromagnética tiene dos ondas, pues está formada por una onda eléctrica y magnética. Eso está mal. No hay onda eléctrica sola, porque la onda eléctrica sola no existe. Si el campo eléctrico comienza a variar, va a aparecer el campo magnético por la ley que hemos visto primero. Entonces, tenemos dos componentes, una eléctrica, que la vamos a simbolizar con la letra E, y una magnética con la letra B. Estas ondas, estos campos o componentes de la onda eléctrica y magnética, en primer lugar, siempre son perpendiculares. Siempre mirando el dibujo, por favor, estos dos campos, mira, el eléctrico y el magnético, siempre son perpendiculares entre sí. Siempre están en estos dos ejes. Campo eléctrico por acá, a ver, lo vamos a poner un poquito más grande. Este es el campo eléctrico E, y este es el campo magnético, y esta va a ser la dirección de la propagación. Entonces, estos dos campos siempre son perpendiculares entre sí. Además, otra palabra muy importante que debemos saber interpretar es que están en fase. ¿Qué significa en fase? Estar en fase significa que los dos tienen un comportamiento semejante, es decir, los dos están creciendo, los dos se están reduciendo, los dos se hacen cero, los dos se invierten, los dos llegan a su máximo valor, los dos se vuelven a reducir. Eso es estar en fase. Si no me entiendes, te pongo una analogía. Dos alumnos, dos compañeros de estudio terminan la primaria juntos. Podemos decir que están en fase. Los dos entran a la secundaria y terminan la secundaria juntos. Siguen en fase. Pero postulan a la Universidad Nacional de Ingeniería y uno ingresa y el otro no. Por ejemplo, lo que sucede el sonido con respecto a la imagen, por ejemplo, ahorita, ¿no? Puede ser de que tú la imagen lo veas llegar antes y el sonido después, o al revés. Eso significa que están desfasados. ¿Cuántas veces nos dan así películas desfasadas también con DVDs? Hay veces, ¿no? ¿Ya? Y a veces molesta, claro, porque te gustaría verlos en fase ambos, no que estén desfasados. O sea, que se ve la película, inclusive algunos son tan descarados que después de media hora se escucha ya lo que hablan, ¿sí? O lo que van a hablar, ¿no? Ese de ahí significa están desfasados, tanto la onda consume las imágenes como el sonido. Entonces ahí se desfasan. Es decir, desfasar quiere decir que uno se adelanta o se atrasa. Entonces, en las ondas pasa algo semejante en las ondas electromagnéticas. Si la componente eléctrica crece y la magnética también, están en fase. Las dos se van disminuyendo, están en fase. Las dos se invierten, están en fase. Eso significa estar en fase. Eso es claro. Son dos componentes perpendiculares entre sí y en fase. Algo que siempre preguntan en exámenes es la relación de sus módulos. El valor, mira que no tiene flecha, del campo eléctrico es igual a la rapidez de propagación por el valor del campo magnético. Esto es muy importante de recordar, por eso vienen mucho a los exámenes. Aquí sí, la demostración de todas las características que están en la pizarra son solución de las ecuaciones de Maxwell, y eso sí no lo vamos a poder hacer porque la herramienta matemática es muy compleja. Eso lo vas a ver posiblemente en física 4 o de repente en teoría de campos electromagnéticos. Así que nosotros solo vamos a indicar las características. Primera propiedad que debes recordar. Otra cosita que se cumple siempre y que viene en los exámenes es que la dirección de la velocidad coincide con el producto vectorial del campo eléctrico por el magnético. Pero esto es una relación solo de dirección. O sea, la dirección y sentido de la velocidad es paralela, significa esto, con la dirección y sentido del producto vectorial. Para recordar la idea del producto vectorial, esto se hacía así, con la mano derecha, se giran los dedos,
Y el giro de los dedos tiene que ir desde el campo eléctrico hacia el campo magnético. Si tú giras los dedos del campo eléctrico al magnético, entonces el dedo pulgar te va a indicar la dirección de la velocidad. Recuerda eso, el campo eléctrico giras al campo magnético, velocidad. Vamos a ver la figura de arriba, mira, campo eléctrico, giras a magnético, me indica la dirección de velocidad. Y si no lo veo bien acá, porque había cosas... Entonces, miren chicos, ¿ya? Le voy a explicar acá fácil. En el espacio, más o menos, eso de acá se reparte en... Hay tres C. Z, el X y el Y. Si el E está en el Z y el B, prácticamente de acá, el campo eléctrico está en el Z y el campo magnético, o sea, el B, está en el X, el que está en el Y es la velocidad. Por acá, le voy a llevar una preguntita, ¿ya? Por eso me regreso acá, para vuelta a enlazarlos. Por acá que me hablan de repente, ni cuenta me doy. Buenas tardes, Lucianita, acabo de leer tu mensaje, ¿ya? Vamos por acá, vamos por acá, por acá, por acá. Acá está, ya. ¿Qué tenemos acá? Bueno, para comenzar acá. ¿En qué longitud de onda podemos sincronizar una estación de radio? Acá dice es 12 MHz. MHz es la unidad de este llamado frecuencia. Mega es por 10 elevado a la 6, por si acaso, ¿ya? Y C es la velocidad del sonido, ¿ya? C es igual a lambda por frecuencia. O también algunos lo colocan cuando se llama frecuencia, sí, frecuencia, S entre lambda, ¿ya? Lambda es longitud de onda. Lo reemplazas y sacas que aquí es 25. Parecido sería aquí en la parte de abajo, ¿no? El C, que es 3 por 10 elevado a la ¿cuánto? A la 8, debe ser metros por segundo, es igual, ya, a, ¿qué me piden acá? Longitud de onda, o sea, lambda, multiplicado por 9. 9 por 10 a la ¿cuánto, hijita? A las 6, ¿no? 3 entre 9 vendría a ser 1, o un tercio, o 0,33, como quieras, 0,33. Este de acá no significa nada, por si acaso, ¿ya? De acá no significa nada, ¿ya? O un tercio, ¿ya? Por 10 elevado a la ¿cuánto? 10 elevado al cuadrado, ¿ya? Esta es la longitud de onda, lambda. ¿Ya? Al cuadrado significa que este es 33,3, ¿ya? Metros, nada más. Esta es la longitud de onda con respecto al número 2. ¿Ya? Acá. ¿Quién me quiere decir aquí con este? Indica la dirección de propagación. También se indica la dirección de propagación de la onda. La dirección de propagación de la onda. La velocidad. La dirección de propagación de la onda se va a dar ¿en qué eje? Ya le dije, este es el X. ¿Ya? El que viene para acá es el X. Acá me normal, estoy que le menciono unos por linitas, pero yo sé que en superior, por una ingeniería, es full análisis tridimensional. Es que nunca lo vas a hacer las cosas en algo aplastado, tienen que ser en algo tridimensional, ¿no? Este vendría a ser, este es el Z, por lo tanto la velocidad, ¿cuál sería su dirección? ¿En qué eje? Este es el eje de las Y. Esta sería la respuesta prácticamente en el 3, ¿ya? Prácticamente, si uno es en el X y el otro es el Z, el otro es el Y. Y si está el otro en el Z, en el Y, el otro es el X. Si está en el X y en el Z, el otro es el Z. ¿Ya? Si está en el X y el Y, el otro es el Z. Algo así. ¿Ya? Ojalá que quede claro en esa parte. ¿Ya? Seguimos acá, ¿ve? Marca, voy a borrar acá todo lo que he hecho. Borrar todo los dibujos. Marca verdadero o falso. ¿Los rayos X son ondas electromagnéticas? Sí. Un rayo del haz del láser se puede considerar como un haz monocromático coherente. No. ¿Los fotones tienen carga eléctrica? Sí. ¿Ya? Los fotones sí tienen carga eléctrica. ¿Ya? Acá prácticamente, ¿ya? Verdadero casi todos. ¿Ya? Hijita. Acá este es parecido al número 1, ¿ve? Es muy parecido al número 1. Es muy parecido este de acá. ¿Ya? Así que aquí lo puedo jalar para acá el número 6. Solamente que aquí simplemente se está que espeja lo siguiente, lo otro.
Lambda es igual a C entre F. Hasta C entre F. C es velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a la octava. Y aquí es 4 por 10 elevado a la 19, cuando se llama, y Hertz todavía, ¿no? ¿Cuánta es la longitud de onda acá? 0,7.5 por 10 a la menos 12 metros. A ver, ¿quién sabe qué significa 12 metros? En unidades. Si a la menos 3 es milímetro, a la menos 6 es ¿cómo se llama? A la menos 6 es micrómetros, a la menos 9 es nanómetros, y a la menos 12 es picómetros, para su conocimiento, ¿ya? Calcule la longitud de onda de radiación de lambda, longitud de onda. ¿Por qué se hace eso? Lo que están mirando ahí es lo que se hace eso, ¿no? Espérate, no me quiere salir el lápiz. Disculpen, sino que por presionar el lápiz no me quiere salir el lápiz. A ver, no me quiere salir el lápiz. Ya. Calcula la longitud de onda de una radiación. Acá, longitud de onda, lambda. ¿Ya? Acá, ¿qué sería? Sería lo mismo esto, 3 por 10 elevado a la 8. ¿Ya? Dividido entre 6 por 10 elevado a la 18. A la 18, ¿qué? Hertz. ¿Ya? Que es metros por segundo. Y Hertz, ¿qué es? Es 1 sobre segundo. ¿Ya? La inversa del tiempo es el Hertz, por si acaso. Segundo con segundo se van. ¿Y qué tengo acá? 3 entre 6, 0,5. ¿Ya? 0.5 por 10 elevado a la menos 10. ¿Ya? Porque 8 menos 10 es menos 10. ¿Ya? Si quiero sacármelo ese decimal de encima, es 5 por 10 elevado a la menos 11. Menos 11, ¿qué? Metros. ¿Ya? Esas serían las unidades del ejercicio número 6. ¿Ya? ¿Entendido? Y aquí ya viene otra teoría más acerca de los espejos. ¿Ya? Acá, ¿qué dicen en 7? Una onda electromagnética se propaga en el vacío en cierto instante cuando posee un campo magnético 6 por 10 elevado a la menos 12 teslas. Ahí es la intensidad del campo eléctrico en dicho instante. Intensidad del campo eléctrico. Eso de ahí tiene una fórmula. ¿Ya? Sí, lo van a explicar porque acá sí va a emplear números medios jodidones para hacerlo por medio de este medio. ¿Ya? La fórmula es, si no me equivoco, a ver, B. ¿Ya? Este de acá, intensidad, aquí acá no me dan intensidad, este es igual a constante dieléctrica en el vacío, este de aquí este es 8.85 por 10 elevado a la menos 27, creo, que multiplica al campo eléctrico y este es el campo magnético. Me pide la intensidad del campo eléctrico, o sea, el I. Acá reemplaza y le dije que aquí este es 8.85 por 10, si no me equivoco, por 10 elevado a la, acá ya me estoy olvidando su referencia, su libro si lo tiene, por 10 elevado, no lo tiene este libro, un libro desgraciado, dije no da todo, ¿ya? Por 10 elevado a la menos 12, si no me equivoco, ¿ya? Si no, ahí lo corregimos después. El campo eléctrico es el E, ¿ya? Ese de que piden el E también, en el vacío. Y el B es 6 por 10 elevado a la menos 12 teslas, ¿ya? Ahí se reemplaza y se saca esa parte, ¿ya? Y se resuelve. Vamos a escuchar un poquito más de teoría, porque ya estamos entrando a cosas, y esa parte que existe otro tipo de explicación para resolverlo. No sé, creo que han metido varios temas en un mismo capítulo, así de que vamos a ver cómo nos adaptamos a esto, ¿ya? De repente sé este un video y sé el otro tipo de video, porque está que mezclan ondas electromagnéticas junto con óptica, que sí tiene relación, ¿ah? ¿Ya? Vamos a escucharle. Ese problema. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera.
Si aquí está el campo eléctrico, aquí está el campo magnético, yo voy a poner mis dedos así. Mira. Voy a poner mis dedos en la dirección del campo eléctrico, está acá, y voy a girar mis dedos hacia el campo magnético. Entonces, cuando yo giro mis dedos, vas a ver que el dedo gordo, el dedo pulgar, coincide con la dirección del eje de la Y, que es la velocidad. Primera propiedad sumamente importante. Vamos con la segunda. La segunda propiedad habla de la rapidez de propagación en un medio y como solución de sus ecuaciones Maxwell demuestra que la rapidez de propagación es el producto de dos características que él también descubrió o estableció. El epsilon se llama la permitividad eléctrica y el mu, el de la letra griega mu, se llama permeabilidad magnética. A ver, vamos por acá a explicar. ¿Qué significa permitividad eléctrica? La permitividad eléctrica es, como permitividad viene de permitir, algunos libros también le llaman permisividad, de permiso, viene a indicar en qué medida una sustancia, un aislante, un dieléctrico, permite o no el paso del campo eléctrico. Esa es la idea. La permitividad me indica en qué medida un aislante permite el paso, pero se llama permitividad, permite el paso o no del campo eléctrico a través de su masa. La sustancia que mejor deja pasar el campo eléctrico, que no lo afecta, no lo distorsiona, es el vacío. El aire es prácticamente el mismo, para decir que aire y vacío tienen la misma permitividad, pero algunas sustancias tienen permitividades un poco mayores. Por ejemplo, el plástico es casi el doble de permitividad, o sea, es más difícil atravesar el plástico con un campo eléctrico. Eso es lo que quiere decir. Es como que el plástico no me da permiso para que el campo eléctrico pase. Otras sustancias, como por ejemplo el papel, tiene una permitividad casi 3,7 veces la del vacío. Y otras, como por ejemplo el vidrio, tiene prácticamente 5 veces. Otra sustancia, de repente, como la mica, tiene 7 veces. La porcelana, no sé si han escuchado las tazas, la porcelana nada más, tiene una permitividad que es 6 veces la del vacío. Entonces, las sustancias, los dieléctricos en general, tienen permitividades, o sea, impiden el paso del campo eléctrico con una dificultad mayor que la del vacío. La permitividad más baja, recuerda, es la del vacío. Otros dieléctricos, ya sea porcelana, vidrio, plástico, van a ofrecer como menos permiso, más dificultad para que pase el campo eléctrico. El factor que determina con qué facilidad pasan es mucho más difícil para ellos pasar. Entonces, el valor de esa permitividad eléctrica es mayor, que quiere decir que es más difícil para el campo eléctrico pasar por esa sustancia. La otra cantidad, o la otra variable que suma es la permeabilidad. La palabra permeabilidad probablemente tampoco no se entienda muy bien, pero sí es más común para nosotros haber escuchado, por ejemplo, la palabra impermeable. Si vivimos de repente en zonas donde llueve mucho, o te vas de repente de viaje a una zona donde llueve, te llevas una casaca impermeable para que no pase el agua. Impermeable es que no pasa, permeable es que sí. Resulta que la permeabilidad magnética es también una medida cómo deja una sustancia pasar el campo magnético. Aquí te contamos que el aire o el vacío es la permeabilidad como estándar, como de referencia. La mayoría de sustancias que nos rodean, como por ejemplo la madera, el vidrio, son sustancias que se llaman paramagnéticas. Paramagnética quiere decir que prácticamente no afectan el campo magnético, casi es la misma que el vacío. Y esa es una forma de darse cuenta, o un experimento para darse cuenta, es el siguiente. Si tú, por ejemplo, estás con un teléfono y estás en un ascensor donde hay de repente mucho concreto, donde hay una estructura de metal alrededor, lo más probable es que la señal de tu teléfono se distorsione, no entre la señal, porque los dieléctricos se oponen al paso del campo eléctrico. Pero si tú agarras una brújula, así esté rodeado de lo que sea, el campo magnético no se puede impedir su paso. Todas las sustancias son permeables al campo magnético. Casi no tiene diferencia una sustancia paramagnética respecto al vacío. El concreto, la madera, no impiden, no detienen el campo magnético. Entonces es una característica muy importante saber que casi todas las sustancias tienen la misma permeabilidad que la del vacío. Algunas sustancias se oponen ligeramente al campo magnético y se llaman diamagnéticas. Y hay otras que son muy especiales, que cuando el campo magnético pasa por ellas, al contrario, su permeabilidad crece
muchas veces multiplican el campo magnético, y ejemplo de ellos son los ferromagnéticos, el fierro, el cobre y el litio. Entonces recuerda eso, la permitividad eléctrica me indica en qué medida una sustancia permite el paso del campo eléctrico. La permitividad eléctrica más baja es la del vacío. Todo lo demás de eléctrico tiene más permitividad, es más difícil al campo eléctrico pasar. Y la permeabilidad magnética es en qué medida una sustancia permite o es permeable al paso del campo magnético. Te cuento que casi todas las sustancias son permeables y son la misma permeabilidad que la del aire o el vacío. Dos permeabilidades nos interesan a nosotros, que son la del vacío o el aire, que son prácticamente el mismo valor. La permitividad eléctrica en el vacío o en el aire tiene este valor: 8,85 por 10 a la menos 12. No me he equivocado, ¿ah? Esto es... ¿Ya? Eso lo está buscando en su libro, pero no lo estoy hallando. Y fíjense que la permeabilidad es cuando... Fíjense, para resolver sus problemas necesito otros valores, pero no se encuentra en el libro. Creo que se encuentra un poco más atrás. ¿Ya? Aquí este es el 4pi por 10 elevado a la menos 12. Acá sería metros sobre amperes, si no me equivoco, por coulomb. Ahí vamos a ver. Por 10 a la menos 7 Tesla metro por ampere. Cuando estos valores los reemplazas aquí, enfoca bien esta parte, la permitividad del vacío y la permeabilidad magnética del vacío, ¿sabes cuánto sale? El valor que aquí sale es 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. A ver, alguien que sepa, ¿qué valor tiene 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo? ¿Qué cosa es el 3 por 10 a la 8 metros por segundo? Es un punto, ¿ah? ¿eh? Este curso. ¿Qué elemento o qué cosa tiene esta velocidad? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Anderson, Luigi, Alexandro, ¿están calladitos? Por ahí. Está bien. ¿Ah? Aquí está, aquí está. A ver, ese 3 por 10 a la 8 metros por segundo. A ver, vamos a ver que me escriben en el chat privado. De repente, por ahí si me dan la respuesta. Correcto. A ver, escriban aunque sea en el chat privado la respuesta, pues, Anderson. ¿Ya? Ya. A ver, Luciana Montana, Missouri. Queda en el Golfo de México, si no me equivoco, ese estado. ¿Sí o no? Limitado con Orlando, si no me equivoco. Junto a Orlando, el estado de Orlando. A ver. No, Alexandro. Es la velocidad, pero ¿de quién? A ver, vamos a ver, Luciana. ¿Cuál sería tu respuesta? Ya. Pero escribe que sea la respuesta, pero Lucianita. Sé que estás mal. El internet está mal. Ya, Lucianita. Yo también estoy mirando acá desde mi celular para ver cómo se mira, ¿no? Y sí, más o menos me doy cuenta que llega a veces medio lento al celular. Y eso que estoy acá al ladito del celular. Pero a ver, la velocidad del sonido no es la velocidad de algo más. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Ese 3 por 10 a la octava metros por segundo, con puntos. ¿Velocidad de qué sustancia es? No se quieren ganar, no revisan. Ni siquiera van al internet, de repente al Google, ahí a revisar de qué sustancia se refiere. Búsquenlo. Googleen, ¿cómo se dice? Que eso es lo que estaba de moda. A ver, ¿qué dice por ahí? Encuéntrenlo. Le gusta recibir todo masticado y no esforzarse, creo, ¿no? ¿Qué es el 3 por 10 a la 8 metros por segundo? Ya recién la han encontrado, ¿no? Correcto. ¿Quién? Poner, profesor. Es el Google 2 todavía. Alexandro, velocidad de la luz, correcto. Y Anderson Guevara, la Salina, es la velocidad de la luz, correcto. Entonces, ese 3 por 10 a la octava metros por segundo vendría a ser la velocidad de la luz, ¿ya? Este video lo voy a encargar que lo vean, ¿ah? De repente, este valor es la velocidad de la luz. Y ese es otro tema, muy importante que tú debes saber. Un golazo para los partidarios de que la luz sea una onda electromagnética fue el descubrimiento de Maxwell.
Porque con este cálculo que hizo Maxwell, estaría diciéndonos que la luz también era una onda electromagnética, era una onda. Así Ya, que es muy Alexander, no importante te recordar quejes. que la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío, solo en el vacío todas, tienen este valor. Algunos años después, Einstein demuestra que esta es una constante universal y por eso se pone la letra C de constante. La velocidad de la luz en el vacío se representa con C porque es una constante que le pones a la 8. Es bueno en este momento recordar un factor importante que se llama el índice de refracción que veremos en la ley de refracción de la luz, la ley de Snell, donde el índice de refracción relaciona la rapidez de la luz en el vacío de la rapidez de la luz en un medio cualquiera. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el índice de refracción del agua, tendría que dividir estos dos valores. La rapidez de la luz en el vacío la puedo poner así, 300.000 kilómetros por segundo. Y miren, y no se desvíen, acá son 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Pero el kilómetro tiene 1000, o sea, 3 ceros más. 5 más 3, 8. Y es lo que él menciona acá con 3 por 10 a la octava metros por segundo. Les voy a dejar este video que los vean, que vienen a ver, y el resto de física lo vamos a desarrollar el día martes, ¿ya? A las 9 de la mañana. Ya, chicos, y resuelvan todo lo que tenga que ver. Buenas tardes. En el libro, todo lo que tenga que ver con la parte de esto de